Bienvenidos un día más a su canal de cotilleos preferido, donde no se nos escapa ni una. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama, porque el tema de hoy, amigos míos, está que arde. Vamos a hablar de una pareja que, si los rumores son ciertos, ha estado jugando al escondite durante años, y no precisamente al escondite inglés. Estamos hablando de ni más ni menos que a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, lo sé, muchos lo habían descartado, pero la verdad siempre encuentra su camino a la superficie. Antes de que nos metamos de lleno en este drama turco que supera cualquier novela, recuerden suscribirse al canal. No se pierdan ni un solo chisme jugoso como este. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así siempre estarán al día con todo el salseo del mundo del espectáculo. ¿Listos? Pues agárrense que esto empieza. Bien, hablemos de Atay y Serine. Estos dos titanes de la actuación turca nos enamoraron a todos con su química explosiva en la serie Medcezir. ¿Recuerdan Yaman y Mira? Esa conexión que traspasaba la pantalla era palpable, electrizante. Y claro, como suele suceder, los fans empezaron a fantasear con la idea de que ese amor de ficción se hiciera realidad. Durante el rodaje los rumores de un romance fuera de cámaras eran constantes, pero ambos lo negaron rotundamente. Dijeron que eran grandes amigos, compañeros de trabajo y que la química que veíamos era simplemente producto de su talento actoral. Claro que sí, muchachos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae, y en este río de rumores, las piedras comenzaron a hacerse más grandes y más evidentes. A pesar de sus negaciones públicas, varios testigos afirmaban haberlos visto juntos en actitudes cariñosas fuera del set, cenas románticas en restaurantes discretos, paseos nocturnos por Estambul, escapadas a lugares paradisíacos. Historias que alimentaban la esperanza de los fans y que, por supuesto, nosotros aquí, en el canal, siempre seguimos de cerca. Lo curioso es que ambos, después de Medcezir, siguieron sus propios caminos profesionales y sentimentales. Atay se consolidó aún más como una estrella internacional con proyectos como El Protector en Netflix, mientras que Serine continuó brillando en teatro y otras series de televisión. Ambos tuvieron relaciones públicas con otras personas, relaciones que parecían sólidas y comprometidas. Pero, ¿eran realmente felices? ¿O había algo más que no sabíamos? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En los últimos meses han surgido nuevas pruebas, nuevos indicios, que sugieren que la llama entre Atay y Serine nunca se apagó. Fuentes cercanas a ambos actores, que prefieren permanecer en el anonimato, han filtrado información que apunta a un romance oculto, una relación que han mantenido en secreto por miedo a la presión mediática y a las críticas. Imagínense la presión. Estas fuentes aseguran que a pesar de sus relaciones públicas con otras personas, Atay y Serine siempre han mantenido el contacto, se han visto a escondidas y han seguido sintiendo algo muy especial el uno por el otro. ¡Qué fuerte! Algunos incluso afirman que sus relaciones anteriores terminaron precisamente por esta razón, porque ninguno de los dos podía olvidar al otro. ¿Pero cuáles son estas pruebas?, se preguntarán. Pues bien, aquí viene lo jugoso. En primer lugar, hay fotos y vídeos que los muestran en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque nunca juntos en la misma toma. Coincidencias sospechosas, diríamos. Por ejemplo, ambos fueron vistos en un famoso hotel de Bodrum, Turquía, con apenas unos días de diferencia. También hay testigos que afirman haberlos visto cenando juntos en un restaurante italiano en Roma, tratando de pasar desapercibidos. En segundo lugar, están las redes sociales. Sí, amigos míos, las redes sociales, esa ventana indiscreta a la vida de los famosos. Si bien nunca se siguen ni se mencionan directamente, sus publicaciones a menudo contienen mensajes subliminales, referencias a lugares o momentos compartidos, que solo los más observadores pueden descifrar. Por ejemplo, ambos publicaron fotos con la misma vista al mar, en días diferentes, pero con una luz y una atmósfera muy similar. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Y por último, pero no menos importante, están las declaraciones ambiguas que han hecho en entrevistas recientes. Cuando se les pregunta sobre su relación, ambos evaden la pregunta, sonríen nerviosamente y responden con evasivas. Nunca niegan categóricamente que haya algo entre ellos, lo que alimenta aún más las especulaciones. Ahora bien, antes de que salgan corriendo a escribir fanfics y a celebrar el regreso de Yaman y Mira a la vida real, quiero aclarar que todo esto son solo rumores y especulaciones.
No hay ninguna confirmación oficial por parte de Aatay o Seriney. Pero como ya hemos dicho, cuando el río suena. Y en este caso, el río suena con fuerza. ¿Por qué mantendrían una relación en secreto? Hay varias razones posibles. Tal vez quieran proteger su privacidad, evitar el escrutinio público y disfrutar de su amor lejos de los flashes y las cámaras. Tal vez tengan miedo de las críticas, de las reacciones de sus fans y de las presiones de la industria. O tal vez simplemente no estén seguros de lo que sienten el uno por el otro y necesiten tiempo para explorarlo en privado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la historia de Aatay Ulusoy y Seriney Sarkaya sigue siendo un misterio, un enigma que nos tiene a todos intrigados. Y nosotros, aquí en el canal, seguiremos investigando, buscando pistas y manteniéndolos informados de cualquier novedad que surja. Estén atentos porque esta historia aún no ha terminado. En resumen, hemos explorado los rumores persistentes sobre un romance oculto entre Aatay Ulusoy y Seriney Sarkaya, desde su explosiva química en Medcezir, hasta las recientes coincidencias y declaraciones ambiguas. Aunque no hay confirmación oficial, las evidencias y testimonios sugieren que podría haber algo más que amistad entre estos dos talentosos actores. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido con esta historia de amor entre Aatay y Seriney. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Besos. Pero esperen, que la función no ha terminado. Porque, mis queridos chismosos, esta historia tiene más capas que una cebolla. Vamos a profundizar un poco más en este laberinto de especulaciones, rumores y posibles verdades ocultas. Acompáñenme. Para entender la magnitud de este chisme, tenemos que volver a Medcezir. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también catapultó a Aatay y Seriney al estrellato internacional. Su química era innegable, tan potente que incluso los más escépticos terminaron creyendo en su amor. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de Yaman y Mira? Esa pasión juvenil, ese amor a prueba de todo, nos tocó la fibra sensible a todos. Pero, ¿qué hace que la química en pantalla sea tan creíble? En el caso de Aatay y Seriney, creo que va más allá de la simple actuación. Hay una conexión genuina entre ellos, una complicidad que se notaba en cada escena. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo hablaba de una relación especial. Y eso, mis amigos, es algo que no se puede fingir. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores de romance eran tan fuertes que la prensa turca los seguía a todas partes. Cada vez que los veían juntos, las especulaciones se disparaban. Los fans creaban cuentas de Instagram dedicadas a su posible relación, analizando cada foto, cada comentario, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Era una verdadera locura. ¿Pero por qué negaron el romance? Bueno, hay varias teorías. Algunos dicen que sus representantes les aconsejaron mantenerlo en secreto para no afectar sus carreras. Otros creen que ellos mismos no estaban seguros de lo que sentían y preferían no precipitarse. Y también hay quienes piensan que simplemente querían proteger su privacidad y evitar el escrutinio público. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la negación solo alimentó aún más el interés de los fans y la prensa. La gente quería saber la verdad, y no se iban a rendir hasta conseguirla. Después de Medcezir, como ya hemos dicho, ambos siguieron caminos separados. Aatay se convirtió en un ídolo internacional gracias a El Protector, una serie de Netflix que le abrió las puertas de Hollywood. Seriney, por su parte, se consagró como una de las actrices más respetadas de Turquía, protagonizando obras de teatro y series de televisión aclamadas por la crítica. Durante estos años, ambos tuvieron relaciones públicas con otras personas. Aatay estuvo saliendo con Duygu Sarn, una actriz turca con la que incluso se rumoreaba que iba a casarse. Seriney, por su parte, mantuvo una relación con Cem Yılmaz, un famoso comediante turco que es varios años mayor que ella.
Pero, ¿eran felices en estas relaciones? Esa es la gran pregunta. Algunos dicen que sí, que ambos encontraron la estabilidad y la felicidad que buscaban. Pero otros creen que estas relaciones eran solo una fachada, una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos. Y es aquí donde entran en juego las coincidencias sospechosas de las que hablamos antes. Esas fotos y vídeos que los muestran en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque nunca juntos en la misma toma. Esos mensajes subliminales en las redes sociales, esas referencias a lugares o momentos compartidos. Por ejemplo, recordemos el famoso hotel de Bodrum. Ambos fueron vistos allí con apenas unos días de diferencia. ¿Casualidad? Tal vez. Pero también es posible que estuvieran pasando unos días juntos en secreto, lejos de las miradas indiscretas. ¿Y qué decir del restaurante italiano en Roma? Testigos afirman haberlos visto cenando juntos, tratando de pasar desapercibidos. ¿Por qué iban a cenar juntos en secreto si no tuvieran nada que ocultar? Y luego están las redes sociales. Esa foto con la misma vista al mar, esa luz y atmósfera tan similar. Ese comentario en Instagram que parece una respuesta a una publicación anterior. Son pequeñas pistas, pero que juntas forman un patrón que sugiere que algo está pasando. Pero lo más interesante son las declaraciones ambiguas que han hecho en entrevistas recientes. Cuando se les pregunta sobre su relación, ambos evaden la pregunta, sonríen nerviosamente y responden con evasivas. Nunca niegan categóricamente que haya algo entre ellos. ¿Por qué? Tal vez tengan miedo de las críticas, de las reacciones de sus fans. Tal vez no quieran comprometerse públicamente hasta no estar seguros de lo que sienten. O tal vez simplemente quieran mantener su relación en secreto, disfrutar de su amor lejos de los flashes y las cámaras. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la historia de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya sigue siendo un misterio. Un misterio que nos tiene a todos intrigados y que, como buenos chismosos, no vamos a dejar de investigar. Así que, mis queridos amigos, sigan atentos al canal, porque les aseguro que esta historia aún no ha terminado. Seguiremos buscando pistas, analizando cada detalle, para tratar de descubrir la verdad. Y cuando la encontremos serán los primeros en saberlo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Aatay y Serine están juntos en secreto? ¿Les gustaría verlos como pareja? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, los leo a todos. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Besos. Y para añadirle aún más picante al asunto, hay que mencionar el impacto que esta posible relación tiene en sus respectivas carreras. ¿Podría un romance público revitalizar sus imágenes o, por el contrario, generar controversia y dañar sus proyectos futuros? La industria del espectáculo es impredecible y las relaciones sentimentales de las celebridades siempre están bajo la lupa. Imaginemos por un momento que deciden confirmar su relación. Los titulares de todo el mundo gritarían a los cuatro vientos: llaman y mira, el amor de Medcecir se hace realidad. Las redes sociales explotarían con mensajes de felicitación y entusiasmo. Los fans celebrarían el reencuentro de sus ídolos. Pero también habría críticas, envidias y especulaciones malintencionadas. La presión mediática sería enorme. Los paparazzis los seguirían a todas partes, buscando la foto perfecta, el gesto revelador. Las revistas del corazón se pelearían por la exclusiva de su boda. Su vida privada se convertiría en un espectáculo público. ¿Estarían preparados para esto? ¿Sería su relación lo suficientemente fuerte como para soportar tanta presión? Solo el tiempo lo dirá. Pero también existe la posibilidad de que decidan seguir manteniendo su relación en secreto. Tal vez prefieran disfrutar de su amor lejos de los focos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Tal vez no quieran arriesgar sus carreras por un romance. En este caso, seguiríamos especulando, buscando pistas, analizando sus redes sociales. La historia de Aatay y Serine se convertiría en una leyenda, un misterio que nos acompañaría durante años. Y nosotros, como buenos chismosos, seguiríamos al pie del cañón, investigando, buscando la verdad. Porque, como ya hemos dicho, cuando el río suena. Así que, mis queridos amigos, mantengan los ojos bien abiertos, porque esta historia tiene mucho más que contar.
Y nosotros estaremos aquí para contársela. Hasta la próxima. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Besos.